Y ahora vamos a estar hablando con la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, Leticia Seriani, que nos atiende. Gracias, Leticia, por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. A ver, comencemos, si te parece, Leticia, por lo que ha sido preocupación por parte de algunos medios y en algunas noticias que tiene que ver con esta suspensión o este parate en cuanto a un tipo de recetas digitales. Expliquemos un poco cómo viene la mano y por qué se toma esta medida, por favor. Bueno, en realidad lo que se suspende es la receta, que no es la receta digital. Hay distintas formas de prescripción, digamos, de medicamentos. Lo que se había habilitado en el contexto de la pandemia y lo que había habilitado el Ministerio de Salud de la Nación es la posibilidad de que una persona vaya con una foto de una receta donde el médico firmó a mano, digamos, esa receta, y con esa foto ir a la farmacia y comprar el medicamento. Eso es lo único que Nación ha decidido derogar, digamos, en la resolución que habilitaba esa posibilidad, que se hizo en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID, porque la gente no podía salir de su casa y porque básicamente le estábamos pidiendo a la población que no se acerque a los hospitales, a los consultorios, a los centros de salud por el riesgo de contagio. Uh-huh. Todo lo otro que es receta digital y receta electrónica, que no es con la firma en virome, sino que tiene otras cuestiones vinculadas a la seguridad y que tienen esa posibilidad los profesionales que han gestionado su firma digital o su firma electrónica. Eso sigue vigente y uno puede adquirir un medicamento a través de esa receta. Lo que no se puede es ir con una foto. ¿Por qué se tomó esta medida, Leticia? Bueno, habría que ver con el Ministerio de Salud de la Nación, pero en realidad tiene que ver con que eso se habilitó en el contexto de la pandemia para que la gente justamente no salga, pero que es una medida que en términos de garantizar el uso racional de medicamentos, de la seguridad de los pacientes, no es lo más adecuado, porque, bueno, es una foto, digamos, no deja de ser una foto en un celular de algo que sabemos que, bueno, hay muchas personas malintencionadas que pueden abusar, digamos, de esa situación. Y que en el contexto de una pandemia, cuando uno mide riesgo-beneficio, bueno, el beneficio era mayor para que la gente no sale. Hoy que la gente, digamos, que tenemos circulación normal y habitual, nada justifica que sigamos corriendo esos riesgos cuando las personas pueden acercarse a su médico y el médico puede emitir una receta como corresponde, digamos. Es que también lo que pone sobre la mesa es algo que nosotros en general no estamos habituados, pero que sucede mucho, y aquellos que están trabajando en todo lo que hace el sistema de salud y la seguridad que se debe tener en cuanto a protocolos con medicaciones que potencialmente mal usadas pueden ser tremendamente peligrosas. Hay mucho más truchaje o intento de truchaje con alguna línea de medicamentos de lo que se sabe habitualmente y de lo que todos los que no nos dedicamos a eso suponemos. Sin duda, y además el medicamento es algo que tiene que prescribirse en el marco de una consulta médica. No es algo que se puede indicar a distancia, digamos. Hay personas que por ahí usan alguna medicación crónica y entonces, bueno, se puede generar una consulta a distancia, telefónica, y se puede prescribir una receta digital, pero la verdad es que en realidad cualquier medicamento que indica un profesional tiene que ser en el marco de una consulta médica donde el profesional se encuentre con el paciente, lo revise, pueda dar cuenta. ¿Se nos cortó o se interrumpió la charla? Paciente. Pero además, efectivamente, como vos muy bien decías, evidentemente existe toda una cuestión de ilegalidad, digamos, que insisto, en el contexto de una pandemia uno evalúa riesgos y beneficios y entiende que lo que uno tiene que hacer es garantizar que la gente pueda acceder a la medicación que necesita y que la pandemia no impida ese acceso a los tratamientos. Pero pasada esa situación de restricción de la circulación, la verdad es que lo que tenemos que garantizar y el mayor beneficio es que el medicamento sea prescrito por un profesional, que se dé en el marco de una consulta y que cumpla con todos los criterios legales que debe cumplir. Leticia, Mario, ¿cómo va? Hay que decir que toda la vida pensamos y sabemos que la receta, una prescripción médica es un documento, por empezar, donde el médico pone el gancho y está su matrícula y demás. Pero se hizo un poco más de lío porque se metió en la bolsa a los jubilados y entiendo que PAMI mantiene su sistema digital para que cada uno de los jubilados vaya a la farmacia con la receta cargada en el sistema, se le den los medicamentos, ¿no? Por eso yo aclaraba que no es que las recetas digitales o las recetas electrónicas
dejan de ser válidas. Lo que pasa es que no es lo mismo una receta digital o una receta electrónica donde el profesional que receta ese medicamento tiene un usuario, una contraseña o tiene incluso lo que se llama un token, digamos, de seguridad para poder hacer, indicar, prescribir ese medicamento mediante esa vía, que es lo que tiene PAMI, que por ejemplo en la provincia lo tiene el IOMA, la Obra Social Provincial, que nosotros desde el Ministerio de Salud también venimos trabajando y tenemos más de 2.000 profesionales que ya han gestionado su firma digital, pero ahí tiene que haber una entidad, un organismo que dé cuenta que ese profesional que firma es efectivamente un médico. No es lo mismo que la foto de una firma hecha en papel, ¿no? A mano. Claro. Eso es lo que ha dejado de funcionar. Todo lo demás que permite la prescripción a distancia sigue vigente siempre que sea con estos recaudos legales, y por eso tanto IOMA como PAMI pueden seguir usando el sistema que venían utilizando. Y nada impide que uno que conoce al médico le diga por WhatsApp, haceme la receta que la paso a buscar por el consultorio y después voy a la farmacia. Bueno, claro, eso ahí cada profesional tiene que evaluar si es posible indicar, digamos, un medicamento de esa manera, o si no y es necesario una consulta, pero sí, por supuesto que eso se puede seguir haciendo. Leticia, ya que hablabas de los médicos teniendo que hacer cierto trámite para que puedan funcionar dentro de lo que es el sistema de, entonces, estas recetas electrónicas y o digitales. ¿Cuánto faltará para que todos los médicos dispongan de esto? Porque lo cierto es que es más cómodo también para los pacientes. Sin duda, es más cómodo para los pacientes, es más cómodo también para los profesionales. Incluso es aún una herramienta aún de mayor seguridad, claro, porque quedan los datos registrados, porque nosotros tenemos la información y se verifica con el REFEX, que es el Registro Federal de Profesionales de la Salud. Nosotros en la provincia estamos trabajando con todo lo que es la digitalización del sistema de salud. Esto va de la mano de la historia clínica electrónica, va de la mano de la telemedicina, digamos, de un montón de pasos que estamos dando en la provincia de Buenos Aires en ese sentido, que llevan tiempo porque no es solamente gestionar una firma, sino tener una herramienta, digamos, un sistema que emita esas recetas, implementar esto en todos los centros de salud, no solamente en los consultorios, digamos, nosotros no de nada serviría que un médico que atiende en su consultorio particular pueda hacer esto, pero que para aquella persona que va al hospital siga teniendo un obstáculo para acceder a estos beneficios. Entonces, bueno, es algo que venimos trabajando en todo lo que es la salud digital. Nosotros tenemos una agenda digital en salud en la provincia que viene avanzando muy fuerte, pero bueno, son procesos que por supuesto demoran mucho tiempo porque son complejos, porque hay que trabajar no solamente en términos de trámites que hacen los profesionales, sino de infraestructura, de conectividad, bueno, de un montón de cosas que son necesarias. ¿Cómo es para el paciente, Leticia? Para aquellos que no sabemos cómo es esto digital, ¿en qué cambia para nosotros? Yo voy al médico, el médico me indica una medicación, ¿cómo es? Sí. La medicación se indica igual que siempre, la diferencia es que en lugar de tener una receta en papel, ahí hay distintas opciones, ¿no? Hay o la posibilidad de que a través de, digamos, el médico cuando hace las anotaciones en la historia clínica, pueda a través de la historia clínica emitir la receta, qué medicación necesita esa persona, y eso se genera un PDF a través de ese mismo sistema, y entonces ahí uno sí podría llevar ese PDF en el celular. Y mostrar el PDF en el celular, y si no también hay sistemas mucho más sofisticados que dialogan, digamos, directamente entre el consultorio del profesional y la farmacia, y entonces ni siquiera es necesario el PDF porque por vía de los sistemas informáticos, digamos, le llega la información directamente a la farmacia. Bien, o sea que también, digamos, sería o que me llegue al correo como un PDF, como un documento, para aquella gente que no es tan tecnológica, lo trato de traducir, y si no, a lo mejor la farmacia que habitualmente me atiende a mí ya tiene como su archivito conmigo y ahí también lo reciban. Sería exactamente, así. Exactamente. Bien. Esas son las distintas opciones. Antes de despedirte, quiero preguntarte por COVID y cómo están manejando la instancia de la coyuntura que estamos viviendo. ¿En qué instancia estamos en provincia? Bueno, estamos como en todo el país con un aumento de casos, con una curva en ascenso que fue bastante pronunciada, que viene bastante pronunciada desde hace unas 2 o 3 semanas, que ahora parecería, y no quiero cantar victoria de tiempo, pero parecería que empieza a estabilizarse, y en paralelo con un aumento muy fuerte de la demanda de vacunación, ¿no? Cuando suben los casos, todos nos acordamos que tenemos alguna dosis de la vacuna pendiente. Está bueno que aprovechemos esa situación también para ponernos al día con las coberturas de vacunación, así que estamos vacunando también mucho en la provincia de Buenos Aires,
y esperemos que eso también ayude a que si volvemos a tener otros picos, como en este caso, lo pasemos de la misma manera y sin que eso implique cuadros graves, fallecidos o tensión sobre el sistema de salud, que es como estamos atravesando esta coyuntura actual. Pero bueno, también nos hace recordar que la pandemia no terminó, que hay que seguir cuidándose, que hay algunos cuidados básicos que tenemos que conservar, como la ventilación, el lavado de manos, bueno, obviamente el uso de barbijo en espacios cerrados cuando uno es una persona con mayor riesgo, digamos, todas esas cuestiones es bueno seguir conservándolas para seguir cuidándonos entre todos y todas. En esa línea de pensamiento hay ya establecido una idea de frecuencia de refuerzos, más allá de aquellos que tenemos ya el tercer refuerzo aplicado. Hoy por hoy son 4 meses, sigue siendo 4 meses el tiempo que hay que esperar entre refuerzos, de 4 semanas para aquellos que por algún motivo nos han dado las primeras dosis, digamos, la que no es refuerzo, sino la que es el esquema inicial de la segunda de la primera, y son 4 semanas. Para todos los refuerzos hay que esperar 4 meses. Hasta ahora, para algunos grupos, tenemos hasta 3 refuerzos disponibles, por ahora no hay más que eso. Obviamente, como ha sido durante toda la pandemia, tenemos que ver cómo evoluciona, qué otras variantes del coronavirus aparecen y qué otras vacunas también aparecen disponibles. Pero hoy por hoy es eso, 4 meses entre refuerzos y hasta 3 refuerzos, dependiendo del grupo poblacional al que cada uno pertenece. ¿Y a quiénes se está testeando de manera gratuita? Hoy las personas que tienen indicación de testeo son las mayores de 50 años, son las personas de mayor riesgo, digamos, las mayores de 50 años, aquellas personas que se tienen que internar, que tienen algún cuadro respiratorio y que ese cuadro respiratorio implica una internación y entonces es necesario testearlas para ver si ese cuadro tiene que ver con COVID o tiene que ver con alguna otra cuestión. Y en todo caso, las personas que trabajan con población en instituciones cerradas, ¿sí? Por ejemplo, en geriátricos, es el caso más claro. Esas personas también tienen indicación de testeo por el riesgo que puede implicar el contagio de estas personas. Para el resto de la población, ante la presencia de síntomas, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer con cualquier enfermedad. Si uno tiene síntomas, está enfermo, se queda en su casa, no está en contacto con otras personas, no importa si es COVID, si es gripe o lo que sea, porque igual lo que tenemos que hacer es tratar de evitar contagiar a otros, más allá de si se trata o no se trata de COVID. Así que cualquier síntoma, nos quedamos en casa hasta que los síntomas desaparecen, y en el caso de no estar muy seguros cuando arrancaron los síntomas o no tener muy claro en qué momento, son 5 días de aislamiento para aquellas personas que tienen síntomas compatibles con COVID. Gracias, Leticia, por hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Leticia Serianis, quien estaba hablando, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud.